Bien, acá estamos en la parte de la unidad 4, ¿no? Vamos a leer los temas y después lo que íbamos a hacer hincapié este año. La idea es que hoy podamos ver sobre la unidad 4, así también saben por qué están la pregunta 3 y 4 del parcial. Tiene una lógica, obviamente no es que la plantees así porque se me cantó nomás, sino que bueno, tiene alguna coherencia debe tener. Unidad 4 dice, debates actuales. Se terminan las preguntas y los niños. ¿Qué lugar tienen en la filosofía? Yo creo que sobre todo vamos a ver la primera parte o algo de la segunda, pero digamos, filosofía para niños quizás lo veamos en la última clase, esto que yo le decía, se nos pinta hiponearla y hacernos así lo... Estamos en un sueño surrealista. Está bueno igual esas actividades, ¿no? Eh, y podemos pensar en un taller de filosofía para niños. Pero bueno, ahora vamos a ver el por qué llegamos a esto. Bien, dice la filosofía, dos puntos, posmodernidad como categoría filosófica, cuestionamiento del sujeto moderno, poder y saber, disciplinamiento y producción de subjetividad, la caída de los grandes relatos, la educación, lo político y la emancipación, y sobre educación inicial, la actualidad de la educación inicial, las críticas al adultocentrismo, niñez y filosofía, les da para pensar a los niños, se puede enseñar filosofía a los niños hacen filosofía y la filosofía en el aula, ¿bien? Eran más o menos los temas que eran planteados dentro del programa. Yo le había hecho un recorte, no, eran por las preguntas, ¿bien? Eh, bueno, vamos a empezar con eso de la filosofía como una categoría, perdón, la posmodernidad como una categoría filosófica. ¿Han escuchado hablar de esa palabra, la posmodernidad? ¿Le suena algo? ¿A qué? Como lo más actual, o sea, como que pasa lo moderno, Cabrón, una cosa sería lo moderno y otra cosa lo como posmoderno. pasa más allá, Uh-huh. claro, como que está más allá. Ustedes recuerdan qué es la modernidad, más o menos en historia seguramente que lo habrán visto. Vamos a hacer una división del tiempo para ubicarnos más o menos. Me equivoqué. No, esta. ¿Ustedes saben las eras en la sociedad occidental? Más o menos. La edad antigua, Ah, sí, sí. Edad media, Vida Media. moderna. medieval, medieval, antiguo régimen, así también se puede llamar, medioevo, creo que va todo junto. Moderna, y hoy, si bien no se habla de una edad, se habla así como una etapa de la posmodernidad. Más o menos, pueden ubicar en tiempo y espacio estas eras. sí. La edad antigua, ¿se acuerdan más o menos? ¿Lo de Grecia, la antigua? Por ejemplo, la antigua Grecia, vamos a ubicarlo así. Antigua Grecia, esto es básicamente antes del siglo V antes de Cristo. ¿Entienden las siglas, no? No hay problema ahí. Sí, Bien. Entonces nosotros tenemos después la época medieval, que es desde el siglo, esto es aproximado, no es que cerró el siglo V y bueno, siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Esto es, digamos, hasta la caída del Imperio Romano, ¿no? Eh, la edad moderna, moderno puse, eh, lo hice sin género, sería desde la caída del Imperio Romano, siglo V después de Cristo, hasta la invasión a América. ¿En qué año fue? ¿Se acuerdan? Miren que no es tan difícil esa.
¿En qué año llegó Colón a las islas del Caribe? Creo que, creo que Claudia lo dijo, pero tiene el micrófono apagado. ¿Lo abriste? Sí. 1492. Bien, entonces sería el Más o menos. siglo Malísima. ¿13? 15. ¿14? 15. No, Acuérdense eso que nunca lo aprendí. siempre es uno más. Si es 1400, Uno más. es siglo XV. Es 15. Yes. Ok. Bien. ¿Por qué se considera la edad moderna, digamos, no, espera que estoy, perdón, no, estaba bien o estaba mal, espera, ¿estoy bien en el tiempo? Sí, no, espera que estoy haciendo algo mal, porque la edad moderna es a partir del siglo XV hasta el siglo XIX, siglo XIX, porque, digamos, acá cuando empieza, digamos, empiezan a crearse lo que son los estados-nación. No, ahí está bien. Acá lo escribí mal. Acá me falta una X. O sea, la edad antigua, estamos a partir del cuando se empieza la escritura en Occidente, ¿no? Y empiezan las polis y todas estas conglomeraciones urbanas de mayor complejidad. Ya en la Edad Media es cuando cae el Imperio Romano y todo este periodo de reyes, ¿no? Y demás. En la Edad Moderna empiezan la creación de los estados modernos, justamente, y donde, digamos, si uno lo piensa, en cada etapa el hombre ha tenido como distintos roles, y la filosofía también, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esto? Vamos a hacer un repasito de historia. ¿Ustedes recuerdan cuál era el propósito de la filosofía en la antigua Grecia? Como El descubrir, conocimiento claro, era como descubrir cierta verdad sobre la naturaleza, ¿no? Entonces se sobre la verdad de la pretendía naturaleza. establecer ciertas leyes, ¿no? De las ciencias naturales y del mundo social de las ciencias sociales. En la Edad Media vamos a ver que la filosofía ya no está ligada a encontrar la verdad en el mundo, digamos, sino qué relación tiene la razón y la fe. Ahí ya hay un periodo donde la filosofía está más ligada a la religión y el cristianismo, sobre todo con autores como Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. Y en la Edad Moderna, cuando, digamos, empieza toda una crítica desde la ciencia, ya sea desde Galileo, Kepler, hubieron muchísimos, digamos, intelectuales que fuertemente han criticado a la Iglesia, empiezan a haber otros hechos, ¿no? La expansión de Europa hacia América es una de las más grandes porque hasta ese momento se creía que la Tierra era plana, ¿no? Entonces que si Colón iba a llegar a América, digamos, desde el otro lado, a las Indias en realidad se pensaba que se iban a caer o cosas así, ¿no? No, sobre todo porque digo, hay un pasaje bíblico que le dice, ¿no? Que la tierra está sobre, creo que 4 tortugas y 2 elefantes, algo así. Entiendo que es metafórico, pero bueno, hay una fuerte creencia que todas estas otras posteriores cuestiones lo ponen en duda. De hecho, Descartes también, ¿no? Bueno, y en la Edad Moderna, digamos, ya el hombre vuelve a tener este uso de la razón para una búsqueda de una verdad, ya, digamos, como despojada de la religión. eh, de ahí donde se empieza a usar esta palabra de la modernidad o lo moderno como el progreso. eh, y bueno, fue el fundamento de un montón de cuestiones, desde la política hasta lo que se les ocurre. Y en la posmodernidad se va todo básicamente al carajo. Eh, ¿Por qué? Porque el siglo, perdón, este era el siglo XX. Ahí me equivoqué yo, porque era en 1900. En el siglo XX, es decir, desde 1900 hasta el 2000, ¿qué sucede en el mundo? Así lo que se acuerdan.
Las revoluciones, los cambios de conceptos. Por ejemplo, Puede ser. ¿qué revoluciones? La Bien. revolución industrial. Pero eso se da antes. Acuérdense que eso se da, Eso fue antes. eso es de la modernidad, Las guerras claro. mundiales. Eso sí. O sea, en la edad moderna, que esto es donde no, empecemos por acá, digamos, en la modernidad, recuerden que hablamos de esto, que el hombre, digamos, a partir del uso de la razón, se va a emancipar de ciertas cuestiones, ¿no? La Revolución Francesa es la más grande, que se despojan de los reyes, ¿no? Digamos, Montesquieu, por ejemplo, establece la división de poderes, ¿no? Para no hacer una centralización de poder como en la monarquía, y empiezan estos sistemas de gobierno, digamos, con división de poderes. La revolución industrial lo mismo, ¿no? Digamos, poder producir a gran escala, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso dentro de la modernidad. La posmodernidad, como bien dijo Claudia, están las guerras mundiales. ¿Qué traen las guerras mundiales? Cambios Por a ejemplo, nivel Muerte. de muerte. ujú, O sea, muertes, cambios, muy bien, Nuevas estamos leyes, bien. nuevos dictámenes, nueva imposición. Una nueva realidad, podríamos decir, profe, porque sí. en realidad, Profe, perdón, ¿está grabando? sí, sí, yo lo que quiero que puedan pensar ¿Sí? esto, o sea, Ah, sí, estoy grabando. Es esto, gracias, profe. es pensar. Ustedes piensen, ¿de qué nos sirven 2000 años de pensamiento, 2000 años de racionalidad, 2000 años de ciencia, si vamos a terminar matándonos entre nosotros, ¿no? Por eso el siglo XX, digamos, es el siglo de las crisis, porque, digamos, todo lo que se creía moderno, progreso, empieza a caer. O sea, ¿de qué nos sirve pensar en categorías como la física cuántica, la química, si vamos a hacer una bomba radiactiva que, digamos, o revienta Chernobyl, perdón, o revienta Hiroshima, Nagasaki o Chernobyl? ¿Se entiende? O sea, ¿de qué nos sirve tanto progreso? Ahí es donde se empieza a hacer como una cuestión, digamos, una caída en la sociedad. Eh, Bien, esa fue una igual. Si nosotros lo pensamos como crisis civiles. ¿Se acuerdan otras crisis en el siglo XX? Las tecnologías. La invasión de la tecnología, bueno, ese, digamos, también podemos pasarlo como una cuestión de social. ¿Económicas? ¿Se acuerdan de alguna? Hay dos grandes. Sí, en el 2000. Pero eso El ya sería corralito. siglo XXI, sería. Ujú. Esa como crisis económica. Sí, sí. Oh, sí, siglo XX, es decir, Ay, ¿cómo se llama? 1900, vamos a hablar. Guerras mundiales, eh, crisis económicas, hay dos grandes. Está la caída de Wall Street en The 1930 Wall Street y, y la tequila. y No. en 1970, en la década del 70 en realidad es década, no sé en qué año puntualmente, es la crisis del petróleo. Crisis del petróleo. Bien, petrolero. Bien, entonces ahí también tenemos, o sea, ustedes piensan, tenemos guerras mundiales, tenemos crisis económica y ahí ya se empieza a ir básicamente todo a otro lugar, ¿no? Digamos, y ustedes piensan acá nos vamos a poner viejos. Vieron que muchas veces uno escucha generaciones que dicen, esto no es como antes. ¿No han escuchado alguna vez hablar? Decir algo así. Antes, los niños, los profesores, los hombres, las mujeres, siempre antes era mejor, parece, ¿no? Mira. Acá empieza lo que son como, vieron que hablaba el texto de la caída, perdón, el programa de los grandes relatos. Son en parte de esto igual, pero digamos, todos los discursos preestablecidos socialmente entran en crisis
y nos quedamos sin parámetros. Por ejemplo, muchas veces hablaba que el trabajo era progreso, pero ¿de qué te sirve trabajar, por ejemplo, no sé, 30 años en una fábrica si después no vas a saber hacer otra cosa en tu vida, por ejemplo? Por decir algo, ¿no? ¿Vieron? O, por ejemplo, las cosas como han ido cambiando. Antes, por ejemplo, era muy frecuente que una familia compre un auto y tenga ese mismo auto 20, 30 años, y hoy básicamente cada 5 años más o menos se puede cambiar con alguna que otra deuda, pero digamos, antes las cosas eran como que duraban mucho más y hoy todo es como más efímero, como todo más temporal, más espontáneo, ¿no? Ni hablar un montón de cuestiones. Como antes se pensaba como que cierta similitud entre la identidad laboral y la identidad personal, como que alguien que, no sé, era enfermero, fuera policía, se presentaba de esa manera, como algo así como, bueno, yo soy lo que trabajo, y hoy una persona básicamente puede cambiar de trabajo, no sé, ¿cuántos? 5 o 6 veces en 2 o 3 años. Todo ha dejado de ser tan rígido y tan permanente, ¿no? Más o menos, me siguen hasta acá, pero lo que quiero que puedan pensar es que acá es donde la sociedad empieza a entrar en crisis, no es que porque las personas estemos más rayadas, sino que básicamente todo empieza a entrar en crisis. Nosotros hablábamos que en la modernidad empezaba la creación de los estados modernos, esto que empieza a partir de la Revolución Francesa. Obviamente que también entra en crisis, la crisis del Estado, lo habrán escuchado alguna vez nombrar, crisis del Estado. Si hablamos de un movimiento político o de un momento político, ¿podrían encontrar cuál es la crisis del Estado más grande? Más o menos La los que... dictadura. ¿Eh? ¿Cómo? No, La no, se me viene a dictadura. la cabeza la dictadura, pero no sé si Bien, habla sí, no, es que exactamente de empieza en eso. la dictadura, en Argentina, ¿no? Digamos, empieza en la dictadura, digamos, ustedes saben que hubo un plan, que fue el Plan Cóndor, como que fue, digamos, todo un proyecto, digamos, que estuvo planificado, estuvo preparado para, digamos, eh, como retroceder en todas las conquistas de los estados que habían tenido en Latinoamérica para, bueno, para seguir siendo dependientes. Empieza la dictadura y termina quizás en el corralito, como nombraba Pablo más o menos es aproximado, en un proceso que se llama neoliberalismo. ¿Han escuchado hablar del neoliberalismo? ¿De qué se Sí, el trata? Estado neoliberal. Sí, ¿De qué se trata el Estado neoliberal? eso. El, el Estado liberal, a ver, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Profe? Sí, se escucha. El Estado neoliberal se forma cuando se rompe, digamos, se entra en crisis el Estado liberal, de todo lo que proponía el Estado liberal. ¿Qué proponía? Está bien lo que dijiste, pero ¿qué proponía? Pensémoslo. El Estado liberal era el que... ay, se me confundió con los tres estados, pero espera que lo tengo de... Ujú. el Estado liberal. Pensemos, vamos, En la vamos libre circulación de comercio, de las exportaciones y eso era. ese es el Tratado de Libre Comercio, pero eso tiene que ver más con el neoliberalismo Ya. que por lo menos con el proyecto de Estado-Nación que venían formándose hasta antes del neoliberalismo. A ver, vamos a hacerlo sencillo para no meterlo en política, que es bastante extenso. Pero ustedes piensen que un país que tiene independencia económica básicamente tiene muchísima autonomía en un montón de decisiones, ¿no?
Argentina, hasta en ese momento, digamos, hasta mediados de los 60, 50, tenía una producción de las industrias y demás que estaba muy cerca del nivel mundial. O sea, realmente estábamos en un nivel muy, muy bueno, digamos. De hecho, habían autos que se Claro. creaban al mismo estándar de Europa, ¿se entiende? Digamos, pasa que, bueno, digamos, todo un proyecto, digamos, así tiene que estar acompañado por una política. ¿Qué pasa? Digamos, es que después los países pueden empezar a dejar de apoyarse en otros y obviamente que al FMI o a quienes manejan, digamos, esto no les interesa que los países se independicen, sino al contrario, que cada vez dependan más y que crezca grande una deuda que también sostenga esa relación. Bien. Entonces, digamos, ¿cuál es la propuesta del neoliberalismo? Vaciar al Estado, básicamente. Entonces, todo lo que proponía el Estado empieza a caer, ¿no? Si el Estado proveía trabajo, el Estado proveía educación y salud, digamos, a partir del neoliberalismo es donde empieza a caer. Eh, en la dictadura, obviamente, hubo toda una crisis de las industrias terrible, terrible. Eh, a nivel educativo, lo sabrán, digamos, hubo muy fuerte, digamos, censura ideológica, que no digo que lo que se censuró era mejor que lo que tenemos, yo no digo eso, sino que digo, ustedes fíjense cómo empieza a entrar en crisis todo, eso es lo que voy. En términos de salud, ustedes piensan que también se empiezan a privatizar muchas clínicas y ya los hospitales, digamos, dejan de ser como algo rentable, si se quiere, digamos. O sea, un médico, y hasta el día de hoy, si alguien conoce profesional de salud, lo debe saber. Es mejor trabajar en un lugar privado que en un lugar público. Digo, quizás lo público te da cierta estabilidad, pero bueno, lo privado te termina pagando más. Eh, ahí es donde uno ya ve que el Estado ya no es garante de ese bienestar, ¿no? Que por lo menos se propuso en algún momento, ¿no? Que el Estado promueva el bienestar en la sociedad. Bien, hasta acá. ¿Van viendo igual cómo este es el siglo que empieza a entrar todo en crisis? Más o menos queda ilustrada la idea. Sí, bueno, vamos a confiar en que Paula y Guada dicen que sí. Vamos a pensar otra crisis. Estos no lo han escuchado seguramente. Una crisis de la familia. O la expresión la familia está en crisis. ¿Qué se les ocurre acá? Si hablamos de que la familia está en crisis, ¿qué familia es la que está en crisis? ¿De qué profe no escuché yo? La clase media. Si la familia está en crisis, ¿cuál es la familia que está en crisis? Creo que Paula le iba a responder ahí. O Guada. ¿Yo? No, porque pensé que ibas a hablar. La familia, la familia tipo por ahí, cuando puede ser que surgen las nuevas, o sea, las nuevas familias, se da cuenta que el modelo que se consideraba como normal o como moralizador no era ese. ¿Eso es? Perfecto. Bien. Aprobada, Guadalupe. Un 10 en social para mí. También se ha llamado familia nuclear. No sé si han escuchado esta denominación. Sí. Sí. No, ¿por qué? Porque si ustedes piensan, o sea, los estereotipos que nos imponían fuertemente desde la religión, desde la sociedad, ni hablar que cuando empiezan los medios masivos de comunicación, eso también es fuertemente, vamos, impulsado. Es la familia de papá, mamá, nene y nena, ¿no? Digamos, como que, ¿no? Uno lo puede escuchar con denominaciones también como el sueño americano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí, la familia tipo. Pero eso también está en crisis, porque básicamente la sociedad está en crisis. Por eso acá hay algo que igual podemos, si bien parece una clase recontra pesimista, podemos tomar algo bastante copado, digamos, que pensar que, ustedes fíjense, si pensamos en valores, ¿cómo podemos pensar en parámetros estables en valores, por ejemplo, de un niño?
cuando son las familias las que están en crisis. O sea, uno no puede dejar de ver un niño sin la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque es de donde aprende y se identifica con ciertas costumbres, ¿no? Entonces, digamos, si hay ciertas familias que van a ser inestables porque la sociedad es inestable, ¿cómo podemos esperar eso de un niño? Esa es una buena pregunta que nos podríamos hacer. Bien, hoy básicamente ya como término progresista, si se quiere, ya no se habla de la familia, no se habla de la familia, sino de las familias. Vamos a ponerlo en plural, ¿por qué? Porque obviamente ya no existe la familia nuclear. O sea, pensar en una mamá, papá, hijo, hija o hijos, así, y mascota, y no sé, y todos charlando alrededor de la chimenea, es imposible, Y el digamos, auto. ¿no? Sí, el auto y el trabajo, y mejor si van a la iglesia y todo. Como toda una serie de instructivos que, no sé, deberían promover, no sé si la felicidad o el amor o algo así, pero al final terminan todos separados, peleados, con suerte, ¿no? Si no terminan en cosas peores. A mí me sorprendió en el jardín que ya no festejaban el Día de la Madre, hablaban del Día de la Familia, o de las familias. Sí. Pasa que también hoy habríamos que pensar, primero, hoy se cuestiona esto, ¿no? Que si la maternidad es implícita o es una elección, ¿no? Es buenísimo plantearlo, ¿no? Digamos. Eh, pero por otro lado, también pensar cómo definiríamos lo que es una familia hoy. ¿Son los que viven bajo el mismo techo? No Son... exactamente. Para mí hoy está más arraigado al vínculo que se da o que se puede dar, porque a veces uno, hasta los propios niños, sienten más vínculo quizás con una tía que es de corazón porque es amiga de la mamá y no con una tía directa. O sea, para mí se va creando todo el tiempo, digo, a veces sí surge y se da dentro del seno familiar, dentro de lo que se considera familia por sangre, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Tal cual. Y ni hablar, pensemos en, digamos, todas las posibilidades que se empiezan a dar ahora, que no es que antes no existían, ¿no? Obviamente, esto no es que de repente aparecieron, por ejemplo, las familias ensambladas. Antes también existían, pasa que no se nombraban así como una cosa de decir, che, sí, Claro. Es como que estaban más ocultos y lo único que se respetaba antes y estaba bien era la familia tipo. claro. Y el Por resto estaba ejemplo, todo mal. claro. Por ejemplo, llamar abuelo a alguien que en realidad es abuelo de mi hermanastro, Claro. que digamos que pueden tener un gran vínculo y eso no se discute, pero es como que, bueno, obviamente que ya la consanguinidad, todo eso se pierde, ¿no? Y habría que ver si en algún momento estaba, en realidad, ¿no? Siempre hay como cierta cuestión nostálgica del pasado, como que antes todo era más seguro, y no, también se ocultaba más, ¿no? Eh, Sí, bien. quizás antes, por el temor, por el miedo, Ujú. bueno, sí, yo, no sé, se me ocurre, quiero a mi tío, quiero a mi abuelo, en realidad no lo quiero, pero no me queda otra porque mi mamá me enseña o me reta si no lo quiero. O sea, como que creo que antes se veía más así por el respeto, por la imposición que los padres ponían en cuanto a los hijos. De Tal que tenés cual. que quererlo, tenés que saludarlo, tenés que respetarlo porque es fulanito. Bien, muy bien. Bueno, seguimos viendo esto como empiezan a entrar en crisis básicamente todo. A mí me parece que está bueno esto que pueda cuestionarlo. Y obviamente que después, hizo la otra, lo nombró creo que Claudia. Después fue el tema de la invasión de la tecnología. Digamos que no hay otra época en la historia de la humanidad que hayamos estado tan comunicados como en este momento. De hecho, el otro día veía así en la tele, en un programa donde había un casamiento y estaban algunos por videollamada, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Eh, digo, ¿qué costaba viajar para un evento importante, no? Digo, el padre de la novia estaba, ¿no? En una videollamada. No sé, si se casaran, mi hijo ya haría el imposible por hijo. Son valores que pueden ser diferentes.
Eh, hay dos temas que quiero que lo veamos antes que me olvide, el cuestionamiento del sujeto moderno eh, y el tema de la subjetividad. Voy a anotarlo porque me voy a olvidar. El cuestionamiento del sujeto moderno tiene que ver con esto que venimos hablando, que es la idea de qué sirvió tanto progreso, de que... No escuché nada, profe. por la máquina. No, dije que eso lo iba a anotar antes que me lo olvide, pero vieron que en los puntos del programa decía el cuestionamiento del sujeto moderno. A ver, antes se hablaba de la modernidad como progreso y esto eran como sinónimos que venían aparejados. No sé. Hoy podríamos pensar esto, de qué sirvió tanto progreso y algo que, digamos, ha influido por una disciplina, digamos, para mí muy importante, que es el psicoanálisis, es que el sujeto... ¿se escucha la máquina? Ahí voy a esperar que apaguen la moladora. Desde el psicoanálisis. Bien. Bien. Antes del psicoanálisis se creía que la persona era pura conciencia, es decir, totalmente de manera voluntaria elegía lo que quería, ¿no? Y es algo así como que siempre se tendría que elegir lo mejor, ¿no? Eh, Después de los planteos freudianos, digamos, que hay un sujeto del inconsciente. ¿Qué quiere decir que un sujeto tiene un inconsciente? Que, digamos, la mayor parte de la personalidad no la manipula, digamos, de una manera consciente o voluntaria, sino que hay algo que está más allá del razonamiento que te hace decidir por vos. Bien, por eso podríamos pensar, porque hay personas... Voy a pedir que pare. ¿Me aguantas un cachito con la máquina? Ah, bueno. Estoy dando clase. Unos 20 minutos. Bueno. Ahí volví. ¿Se entiende acá lo del cuestionamiento del sujeto moderno? ¿Más o menos? Ahora yo no las escucho. Sí, sí, Digamos como que esto, ¿no? Como que antes del psicoanálisis se consideraba que el sujeto siempre decidía conscientemente todo lo que hacía, ¿no? Y uno a partir de estos planteos desde el psicoanálisis, digo, también hay otras ramas, pero digo, esto porque sé que lo ven en otras materias. Uno podría plantear que las personas no siempre eligen lo mejor, o no siempre eligen lo que les trae felicidad, o no siempre eligen lo que les causa menos daños. A veces es justamente al revés, ¿no? Digo, por algo hay personas que caen una y otra vez en el mismo error, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Paula se ríe. Es que es muy cierto, a veces somos muy masoquistas. A veces. Me hace opino acordar lo muchas mismo, cosas. tal cual. Por eso, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? A ver, yo le puedo dar muchísimos ejemplos, pero vamos a dar un ejemplo rápido. Digo, hay médicos eh, que fuman cigarrillos, por ejemplo. Algo así. ¿Qué te sirve estudiar tanto medicina si te haces mierda con el tabaco todos los días, viste? Uno lo entiende por estrés y todo lo... No, no... Pero bueno, vos decís, ¿quién más que él va a tener, digamos, conocimiento para saber lo que, si te afecta el organismo o no? Sin embargo, sucede, ¿no? Entonces, ahí en ese planteo ya no podemos pensar que hay algo que sea totalmente consciente y totalmente, digamos,
manipulable en un sentido de que yo decido todo lo que me pasa. Hay algo más. Bien, estaba viendo, creo que hay algo en el chat. No hay problema. Después espero que la grabación se escuche mejor. Bien. Bueno, ahí uno podría pensar esta cuestión del sujeto moderno cuando empiezan estas crisis así de... Entonces ustedes piensen que más allá que se habla de crisis como que se caen cosas, digamos, también permite la apertura de otras. Y de las subjetividades viene más o menos con toda la mano. O sea, al dejar de regirse ¿En algún punto la crisis es buena? ¿A eso se refiere? ¿En algún punto las crisis son buenas? ¿A eso se refiere? Sí, en realidad son posibilidades de cambio. ¿Son crisis? Uh-huh. Digamos, al dejar de regirse en parámetros estables, en términos de subjetividad, no sé si se permite, pero a ver, se habilita, vamos a decirlo así, cierto espacio para lo distinto. Por ejemplo, hoy se pueden plantear masculinidades que no tengan que ver con el machismo o el patriarcado, ¿no? O se puede plantear una feminidad sin incluir la maternidad, por dar un ejemplo nomás. En ese sentido, podemos pensar cómo, digamos, la caída de estos parámetros, digamos, que tienen que ver, digamos, con cierta ideología, ¿no? Digamos, pero que no estén, implica, ¿no?, la apertura de algo distinto, ¿no? Ni hablar la posibilidad de pensar esto que les decía, o sea, en otras clases hemos hablado, la sexualidad de niños sin pensarla en atribuirla a un género sí o sí, ¿no? En definitiva, tendrá tiempo para identificarse con alguno de los géneros, bueno, que le lleve el tiempo que necesitan para que adelantarse. Bien. Es que nos apresuramos a etiquetar por ahí. Porque, En alguna muy bien, categorizar. está muy bueno lo que decís. Ana. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a categorizar? Es como que si no entra en una categoría, no se puede, no sé, charlar o hablar o algo por el estilo. O no, en base a eso incluimos o no incluimos, una cosa así. Sí, porque se es parte de un grupo, podemos pensar, ¿no? Decir, esto es esto como lo otro, ¿no? Por ejemplo, decir que Pepito es un varón porque es parte del grupo de varones, ¿no? Lo atribuimos a un grupo, o que alguien a sí mismo se sienta, ¿no? Yo soy varón porque quiero jugar a la pelota, ¿no? Como si fueran criterios que tendrían que venir de la mano. No está mal planteado eso, pero sobre todo porque, además porque crea cierta ilusión, vamos a ponerlo así, de estabilidad, ¿no? ¿Estabilidad de qué? De que no tengamos que estar pensando todo el tiempo qué es y qué no es. Que ahí es donde me parece que hay algo que a veces en contextos tan inestables se nos vuelven insoportables. Es decir, que yo tengo que pensar que, no sé, hoy tengo una alumna, vamos a suponer cualquiera de ustedes, y me plantea que quiere que la llame con un género masculino, ¿no? Bueno, lo hago, no tengo problema. Pero la semana que viene me dice, no, ahora llámame con género femenino. Y uno dice, bueno, a ver, ponete de acuerdo, ¿no? Digamos, esa inestabilidad a veces nos es insoportable. Por eso tendemos a categorizar, porque necesitamos cierta estabilidad para no tener que andar cambiando todo el tiempo en el vínculo, en cómo referirnos al otro, en cómo comunicarnos hacia el otro. Sin embargo, vuelvo,
vivimos en un contexto inestable y en crisis, por lo tanto, todo va a terminar siendo inestable. ¿Se entendió? Bueno, ¿qué más decir? Por ejemplo, digamos, esta clase, podría pensar, esta clase podría ser, vamos, en un aula en concreto, digamos, aislada de ruidos y de cuestiones cotidianas. Sin embargo, bueno, estamos viviendo en un contexto que está así, inestable y en crisis, ¿no? Entonces estamos un poco en clase y un poco haciendo otras cosas. Bienvenidos a la posmodernidad. De hecho, los planteos filosóficos actuales a mí me dan mucha risa porque, digamos, hay muchos escritos sobre lo post-pandémico o la post-pandemia, cuando todavía la pandemia no pasó, ¿no? Y cuando, digamos, este contexto que se vive todo tan así, como tan ansioso, tan deliberado, no, yo digo, a ver, ¿por qué no se piensa lo que está ocurriendo ahora más que lo que va a ser después? Como si, en definitiva, la tormenta no pasó. Todavía estamos. Sin embargo, es como muy top hablar de lo post-pandémico. Bueno, así estamos. Preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá con lo que es la posmodernidad? Bien, 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 vamos. Vamos. ¿Alguna pregunta? Profe, por ahí no nos quedó muy en claro el tema de la subjetividad, cómo lograr trabajar bien la subjetividad. O sea, ¿cuál sería el objetivo el concepto? No sé, no lo puedo, no podemos relacionar. Mm, Estamos trabadas en subjetividad. bien. Si bien más o menos en conceptos sabíamos de que por ahí la subjetividad es la percepción o la opinión de nuestros pensamientos, de la idea de que nosotros podemos llegar a tener desde un material, no nos queda en claro cómo sería en la hoja, cómo trabajar el video, Bueno. sobre todo el parcial con subjetividad, ahí es donde quedamos medias. ¿Y en qué video eligieron ustedes? Así trabajamos lo que vieron. Cuerda. Uh-huh. Bien. Pensemos, a ver, primero, hay algo que es muy fuerte, que es una representación implícita, digamos, y que, o sea, vieron que el tema de la representación implícita tiene que ver con que, así como yo lo piense, voy a actuar en función de eso con la otra persona, ¿no? Había una frase, esta de un economista, si no le voy a llenar de nombre para... dice así, si yo defino una situación como tal, las consecuencias también lo serán. Vamos a ver si lo puedo poner en otro color o algo así. Uno podría pensar, digamos, no sé cómo ponerlo. ¿Alguien sabe cómo ponerlo? Claro. Ahí. Ay, no se me llena todo. Bueno, vuelvo a la lenta. Esto vamos a ponerlo así como... Vamos a ponerlo, como si fuera... Uno podría pensar, digamos, ¿qué pasa con los niños o las niñas que tienen alguna discapacidad? Con la subjetividad. ¿Qué se piensa? Básicamente. Que necesitan un cuidado especial. Ya de verlos, uno ya puede pensar que necesitan otra clase de cuidados. Pero referido a la subjetividad más que a lo que Creo que necesiten. se le enfoca en la discapacidad y no en las capacidades. Claro, porque ahí se hace más hincapié en la discapacidad, más que en las capacidades, muy bien, pero pensemos en la subjetividad. Básicamente es como que no tuviera. Digamos, si hay algo que está muy fuertemente arraigado con los niños y las niñas, o las niñas que tienen discapacidad, es que no tienen subjetividad. Se las complique más ahí. Tal cual.
Cambiamos de video. Bien, cambien de video. Pero, o sea, como que se cuestiona de que por tener cierta discapacidad ese niño no tiene subjetividad, Ojalá se cuestionara. En realidad no se cuestiona. o no se cuestiona, se da por hecho, entre comillas, de que por tener una discapacidad no tienen subjetividad. Mm. ¿Ustedes han tenido contacto con alguien con discapacidad, digamos? Sí, ¿Con algún todo el niño, tiempo. digamos? ¿Con algún niño? Sí. Yo soy voluntaria del Centro de Quinoterapia K25. Ajá. Estoy Bueno, en constante contacto ahí, todo el tiempo. pero ahí, ¿qué te dicen las madres o los padres sobre cómo los tratan en la escuela? Los tratan diferente. Por ejemplo, O sea, en el trato, sí, pero algún ejemplito, alguna situación cotidiana. sí, los discriminan. Lo primero que te dicen, la discriminación. Ujú. Pero O digamos, lo que mal, muchos acá por ahí que los tratan de tontos. bien, Como que todos los que ellos digan son todas incoherencias. No le dan importancia a lo que ellos piensan o a lo que dicen o a lo que hacen. bien. Vamos a poner relato Paula. Cuenta sobre niños con discapacidad que son discriminados y se les suele decir que son tontos y no tiene importancia lo que hacen. Básicamente, lo que estamos diciendo acá es que, o sea, digo, si por el hecho de tener una discapacidad, digamos, van a ser discriminados, no entienden lo que hacen, o no tiene importancia lo que dicen, piensen ahí si no se tiene en cuenta su subjetividad. O sea, Estás diciendo que no vale su opinión, que no sí, piensen, sí. digamos. Esto es lo que le decía, la definición que está arriba, que es la manera de ser, de pensar y de sentir. O sea, todo eso estamos omitiendo. Fíjense en el relato de Pablo. Y en el video pasa lo mismo, o sea, en el video sería la actitud de la docente de dejarlo con su silla y decir, tenemos un nuevo compañero, pero nada más, o sea, y después se hace como cargo la nena. Claro, claro. Claro, nosotros destacábamos que en el video veíamos de que por parte de la institución lo que querían, lo que hicieron con el niño, con Nicolás, fue integrarlo al grupo, pero no incluirlo, o sea que se trabajó desde la integración y no desde la inclusión. Uh-huh. Porque el docente en el aula lo puso ahí, lo dejó ahí, Y cuando nada salió más, al patio, o sea, era parte del aula. Cuando salió al patio le dijo, acá te vas a entretener, pero nunca trató de trabajar la inclusión. Si bien lo hizo María, porque rescatamos que María lo hizo porque trae valores desde la casa. Seguro. Pero el resto de los compañeros la veían como una niña rara por las actitudes. Sí. Pero porque me parece que en la institución no se trabajó la inclusión. Pero piensen ahí lo que hace María, también con hacerlo futbolista, ¿no? O sea, también ahí es, ella, si bien uno podría decir, como que le impone cierta actividad porque le dice, a vos te va a gustar esto, ¿no? Como que hay cierta imposición. Sin embargo, Nicolás llega a patear la pelota, ¿no? Digamos, o sea, eso podríamos pensar que es tremendo, ¿no? Digamos, porque obviamente tiene que ver con una insistencia, un acompañamiento, una contención. Pero digo, ahí María sí tiene en cuenta la subjetividad de Nicolás. ¿Se entiende? Si uno, por eso yo les hago las dos preguntas, que es una cosa la subjetividad y otra cosa la noción, que sé que ahí medio que se le cruzan los cables. Pero bueno, la idea es poder plantearlo también en clase para poder diferenciarlo. Porque obviamente, si nosotros pensamos en representaciones sociales, que les vuelvo a decir, nos orientan nuestra conducta, más allá que no querramos. O sea, porque funcionamos así. Nosotros podemos pensar, digamos, en el caso de los niños, las niñas o las niñas con discapacidad,
que básicamente nunca se le tiene en cuenta la subjetividad. Mucho menos, por ejemplo, cuestiones como la sexualidad, ¿no? O sea, que un niño, vamos a suponer que un niño con síndrome de Down diga que está enamorado de su compañera o de su profesora o de un compañero, seguramente que no sería lo mismo que lo diga alguien que no tenga ese síndrome. O sea, si lo dice un niño que no tiene ningún tipo de patología, nos parecería muy tierno, pero si lo dice alguien con discapacidad, no le damos relevancia. Y no le digo que esto no pasa, o sea, en realidad es más frecuente de lo que parece. ¿Por qué? Básicamente porque hay también una representación implícita de lo que es un niño, lo que se espera de un niño o una niña, y todo lo que no corra por dentro de ese parámetro nos parece diferente, nos parece raro. Bien, ¿cómo vamos a acá? Y además porque es lo que uno tiene más arraigado de, si bien está esto hoy de que se habla de la inclusión, del respeto, pero cuesta mucho, Puf, a no ser muchísimo. que, por ejemplo, a mí me interesó, porque siempre me gustó y aprendo, yo con los chicos aprendo todos los días cosas nuevas. Pero si uno no se permite o no se abre a esto, lo seguimos Entiendo. prejuzgando y viendo como que no está normal, como que yo, mi vida, mi contexto es lo normal y me estoy entrando en un mundo que no es normal. ¿Y quién dice que no es normal? ¿O con qué vara medimos qué es normal y qué es lo no normal, por así decirlo? Y Está entonces, muy bueno lo que decís. Pero eh, ahí lo podemos pensar, de hecho, primero como categoría filosófica y después como dentro de este contexto de pandemia, ¿no? A ver, ¿qué es lo normal? Como cuestionamiento. O sea, por ejemplo esto, eh, ¿qué es más normal que un niño o una niña sin discapacidad diga no entiendo? Porque ahí no se ríen, o sea, digo, si no te tenés que reír de todo un aula, ¿no? Ahora, si lo dice un niño con discapacidad, es objeto de burla, ¿no? Ahí no, nos podemos empezar a plantear un montón de cosas, ¿no? Bien, muy bien. Digamos, dentro del, vamos a ponerlo en contexto de posmodernidad, es un parámetro que también ha entrado en crisis. Digo, ya no se sabe qué es lo normal y qué es lo anormal. exacto, porque hasta qué punto quizás yo me lleno la boca diciendo que yo soy normal y el otro es anormal, y suena feo, pero capaz que si vamos, si existiera, no sé, se me ocurre un estudio, un análisis que midiera qué es normal y qué es no normal, capaz que soy yo la, la que tengo menos probabilidades de serlo. O sea, Seguro, pero ahí tiene que ver con lo que decía Dana, que muchas veces tratamos de normal o de anormal a cosas para agruparlas, como para sentirse parte de un grupo, no. como que necesitamos todo el tiempo categorizar y bueno, ver yo en qué me posiciono, soy parte de o no. Pero no, Muy bien, tal cual, que porque cuesta mucho sacar esta etiqueta, estos otros, ¿no? seguro, seguro, pero bueno, como les decía, ustedes se están formando y lo bueno es que se lo empiezan a plantear. Después verán, digamos, si esto lo mantienen o no, porque también, obviamente, en un punto es insoportable estar cuestionándose todo el tiempo. Pero bueno, digamos, también, ¿qué sucede? Cuando llega algo desconocido, que siempre hay como miedo a lo desconocido, digamos, es más fácil categorizarlo como raro, como distinto, a conocerlo o a interiorizarse sobre ello, ¿no? Pero bueno, ustedes piensen que en el caso de niños, niñas o alumnos, alumnas, alumnes, como quieran llamarlo, se trata de una subjetividad detrás de eso. O sea,
y ustedes piensen ahí el rol docente que también, digamos, es muy importante como un espacio de contención. Si bien la idea no es hacer, obviamente, una maternalización del rol docente, obviamente que no, pero tampoco lo otro, tampoco la exclusión, ¿no? Tampoco dejar por fuera algo que sea diferente, ¿no? Se me había ocurrido, no sé si hay alguien acá que haya elegido el video de Frágil, de las chicas que están en... Yo lo vi, pero me gustó mucho. Vi varios, pero me gustó. Pues ahí No sé si lo elijo no sé todavía. sí, no sé si alguien más lo eligió para poder plantear algo así como que se me había ocurrido el otro día. Sí. No. Bueno, yo se las digo así rápido, pero vieron que yo en esto Yo siempre les elegí digo. el de Owen. Ajá, buenísimo. Sí, es bastante largo. Sí, pero bueno, es el más Sí, pero completo. Tenés muchísimas cosas. sí, pero me gustó bastante ese. Uh-huh. Si lo pensamos en el de Frágil, digamos que, y en el hecho de que, digamos, el niño quiere ser mujer, y esto que yo siempre les digo, que no es que hay que ya por eso categorizarlo. Ustedes piensen que si un niño dice, bueno, a partir de hoy quiero ser un perro, no es que uno le va a ir a comprar una correa y vacunarlo o castrarlo, ¿no? Digamos, por eso muchas veces se toma así como un escándalo que te digan algo de los géneros, pero si te lo dijeran de otra cosa, capaz que no se le toma tanta relevancia. Digo, si un niño dice, o una niña dice, bueno, hoy quiero ser la mujer maravilla, bueno, le decís, bueno, anda a rescatar el mundo, no le va a decir eso. Bueno, pero ahora, si fuera algo de género, parece que siempre es como un problema. Bien. No hay una prima le pasaba que el nene se quería pintar las uñas y también era un escándalo y pelea, solamente porque se quería pintar las uñas. Era como si eso lo hiciera menos hombre. Exacto. A mí me pasaba con mi hijo, tiene 11 años, y claro, criado, o sea, conmigo obviamente y mi mamá, dos mujeres. Y él nos veía todo el tiempo, más mi mamá con sus suecos, sus sandalias, y él iba a la pieza y salía chocho tratando de dormir tacos que usaba. Y mi mamá más de una vez este planteamiento de sacate eso, porque eso es de nena, no es de varón, vos sos... Entonces, y yo peleaba con él del Seguro. palo, o sea, no porque use esos zapatos, y si así fuera, pero bueno, porque yo tengo otro pensamiento quizás. Seguro. Pero estos estereotipos que están tan arraigados, ni hablar cuando lo vio mi abuelo, no, quería morir. Y sí. Y anda a sacarle eso, que conócelo, que... No, a Y ver, por capaz eso, que él disfrutaba el placer de subirse a algo más alto y sentirse alto. O sea, tal cual. quizás es lo que yo le decía, por ahí, no sé, en su cabeza imagina otra situación, o que de pronto creció, porque son unas plataformas altas, y no lo está tomando como que hay, no sé, me siento mujer porque estoy usando un calzado de mujer. Tal cual, ¿Y qué tal cual. sabía él? Que era de varón y que era de mujer, si éramos dos mujeres y había puro calzado de mujer y más zapatillas. Sí. O sea, Hubo una situación cuando una alumna el año pasado, estábamos hablando de estas cuestiones, y también de algo similar que era que en el grado del hijo no dejaban a las nenas pintarse las uñas, pero a los nenes sí, y una madre se quejó de por qué a las nenas no las dejan pintarse y a los varones sí. Y en realidad porque en realidad era como algo así como que a los varones creo que los dejaban más por ser hombres y a las mujeres no. Bueno, entonces fíjense, digamos, hasta qué punto los prejuicios nos direccionan la conducta. O sea, digo, hasta podemos después estar dando clases de eso y todo, y vamos a seguir siendo prejuiciosos. De hecho, uno nunca lo deja de ser. Pero bueno, en algún punto tenemos que pensar esto que siempre le hago hincapié, el rol docente y bueno, qué lugar tiene el niño adelante de nosotros, o la niña. Bien,
Con esto, lo único que me terminaría por hablar es algo referido a la educación, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. El material que vamos a usar para el parcial como fundamento teórico es todo lo del programa, ¿verdad? Sí. Tienen, no sé si vieron en la carpeta de Google Drive, también tienen bibliografía sugerida, si a alguien le interesa. Yo lo que les pido es que más o menos hagan alguna referencia que lo están usando, ¿no? Ayer vi un parcial que me mandaron y tenía, creo que como 10 textos citados, y el desarrollo, la verdad que no correspondía, digamos, a tanto texto citado. O sea, uno ve, ahí faltaba como cierta articulación. Digo, no citen por citar, ¿no? Porque bueno, si me lo tomara así como a la defensiva, diría, me están tomando el pelo. Pero bueno, uno es un poquito más benevolente y dice, bueno, habrán querido sugerir bibliografía sobre un tema de interés, más allá que no la hayan utilizado para el parcial. Ustedes piensen que para el parcial la idea es que puedan responder a las preguntas con cierta articulación teórica. Si quieren sugerir bibliografía, pueden hacer un apartado que diga bibliografía sugerida. No la voy a leer, obviamente que no. Pero bueno, digamos, si es su intención, háganlo. Pero no completen por completo. Porque de verdad me pareció tremendo. 10 textos y habían, no sé si las más, no las conté, pero eran muchísimos. Bien, como todo lo que hemos venido hablando entra en crisis, la educación en esto también no ha dejado de ser, digamos, esto seguramente que lo han visto en otra materia. Así que tampoco quiero profundizar, pero sí hacer hincapié en que, a ver, a ver quién está. Vamos a hablar de la educación tradicional. ¿Qué es lo que más se le ha cuestionado de la educación tradicional? ¿Qué se les ocurre? ¿Educación en general Sí, pero la tradicional, pensemos los modelos más ortodoxos, más conservadores. Esto se me tildó la parte. A ver si alguien más puede decir algo. Nosotros ayer rendimos un parcial de TIC y justo había un documento que hablaba sobre educación tradicional y actual, muy relacionado a la pandemia. No sé si tiene que ver con esta pregunta, pero... Sí, es un poco anterior a la pandemia cuando empieza la crisis, pero sí. ¿Qué te acordás de eso? No, estaba bueno porque, bueno, antes era centrado en el profesor y ahora tiene que ser centrado en el alumno y en su entorno. Y lo que se hacía el énfasis era en el aprendizaje, digamos, por descubrimiento o más bien por, digamos, dirigido por el alumno más que por el interés del alumno y todo lo demás, más que por lo que diga el profesor. O sea, que al haber tanto, antes el profesor era digamos, el depósito de información y lo transmitía. Y ahora, digamos que está la información en todos lados con esto de internet y todo lo demás, y lo que tienen que aprender es a procesarla, a pensarla más que nada. Termina en eso, en la reflexión, que antes no se hacía. El alumno reflexione y tenga una opinión sobre algo en base a informaciones, digamos. Un filtro y una reflexión, básicamente. Muy bien. La educación tradicional también la podemos relacionar como a una educación más estructurada, ¿o no? Como que es más reglada, podría ser algo así. Claro, se le dice qué hacer y ahora en realidad se busca que el alumno es el que diga. Bien. No podría pensar
básicamente, si hacemos así una ruptura dentro de lo que estamos hablando, en que en la educación tradicional no se tenía en cuenta la subjetividad del niño. O sea, porque en donde estaba, como bien lo dijo Ana al principio, estaba centrado en el profesor. Si hay algo que ha cambiado, digamos, en los nuevos modelos, de Paulo Freire y otros, es que el foco se hace en el alumno, porque es para él la educación. O sea, si ustedes piensan, digamos, todo esto de qué sirve, la educación, la institución, tiene que ser para los niños, ¿no? Tendría que ser para eso. Entendemos que a veces no sucede, pero bueno, antes también estas visiones de la educación tradicional por ahí eran como descontextualizadas. Quiero hacer poco en lo que fueron diciendo, ¿no? Por ejemplo, traer como cierto contenido que se da en cierto lugar que no tiene nada que ver con la cotidianidad, por ejemplo, acá de Catril. Digo, no es lo mismo el contenido, o no debería ser lo mismo lo que se le enseña, digamos, a un nene en un jardín de, no sé, de Buenos Aires o de Córdoba que de alguien de acá. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente, totalmente diferente. Ustedes piensen que acá ni siquiera hay, digamos, colectivos de corto, de circulación urbana. Algo tan cotidiano con que el niño podría, digamos, pensar un montón de cosas, hoy acá no hay, porque no estamos en una localidad grande. Entonces, ¿de qué nos serviría, por ejemplo, traer material de eso? Sin embargo, hay, obviamente, no digo que no, pero bueno, así se han ido criticando muchísimas cuestiones. Se me ocurre ahora esto de los cuentos tradicionales, ¿no? Digamos, a todos nos han contado en algún momento algún cuento con osos. Sin embargo, la mayoría no hemos visto un oso en la vida. O sea, ¿o no? ¿Quién ha visto un oso alguna vez? Ni los zoológicos. Y los animales locales no los conocemos. Claro, si no fuera, digamos, digo, y después lo vemos en un billete y nos parece una locura, ¿no? Digamos, o sea, no, nos parece más familiar un oso que no lo vamos a ver jamás en nuestra vida para contarle a un niño que, no sé, la mara o qué sé yo, otro animal, digamos, cotidiano. Todas esas cuestiones son las que se empiezan a criticar, digamos, con la educación tradicional a la educación actual. Yo lo que quiero que, más allá que podemos seguir criticando, ¿no? En esto, obviamente que tendrán mucho material más. Sí. Sí, Dana. Un ejemplo del caso anterior era me pasó en el trabajo un chico de Buenos Aires, citadino, ¿no? Y estábamos en el campo y estaba lloviznando y vio varias tortugas. Y pensó que se habían escapado de un zoológico. Y no lo podía creer, no podía creer que habían tortugas así salvajes, digamos. Así son, se van a convertir en las tortugas ninja, ¿no? es que sí. Y bueno, capaz que, por ejemplo, en esos casos hay que pensar, digamos, cómo traerlo al aula eso mismo. Porque obviamente si pensamos en una educación centrada en él, decir, bueno, a ver, ¿qué hay en un zoológico? Digo, hasta para pensar esas visitas que se hacen, ¿no? Digamos, ustedes fíjense cómo de un comentario así puede surgir un montón de cosas. No, pero sí, obviamente que pasa. Yo quiero que puedan pensar igual más allá de todo esto, que es a lo que está apuntada la materia, es a pensar en la subjetividad de los niños. Digamos que toda esta crítica y demás sirva para eso, ¿no? Para apuntarla hacia ese lugar, digamos, que es el que pretendo que lleguemos. Y si llegamos a otro, bueno, no hay problema. Bien. ¿Alguien quisiera comentar algo, quisiera preguntar algo, ya sea de la clase o del parcial, para aprovechar el último tiempo que queda?
Recibió el correo, ¿verdad, Sí, profe? sí. No lo leí porque, bueno, estoy con... Pero bueno, entre hoy y mañana lo leeré en algún momento. Deo y Claudia, ¿se les resolvió la duda o se les complicó más? Se les complicó más. Sí. Sí. No, No, ya está, ya. ya tomamos nota y sí. Ahora sí lo vamos a poder resolver. Ujú. Aldana, ¿algo que quieras preguntar del caso de Owen? No, todavía no he empezado a hacerlo, pero no, lo estuve leyendo y no se ve tan complicado. Ujú. ¿Alguien más Igual hay eligió? bastante información. Sí, no, ese caso es más completo, también por eso el más largo, ¿no? Digamos, empieza como de los 4 años hasta Sí, que es adulto, es tremendo. ajá, sí, Buenísimo ese está trabajo. muy bueno. Bueno, chicas, si nadie tiene ninguna pregunta más, terminamos hasta acá. Se escuchaba muy cortado igual. Sí, Esta grabación no. me marcaba que estaba andando mal el internet, pero bueno, cuestiones. Bien. También, sí. Espero Había que, palabras directamente que se escuchaba a la mitad. claro, espero que por ahí la grabación. Por eso siempre le digo que si quieren que repita algo, no tengo problema, díganmelo. Sí, además de eso, el ruido de afuera estaba complicado. Pero bueno, cualquier consulta pueden escribirme. Del fin de semana no voy a responder, nada más que les aviso. Pero bueno, dentro de la semana Bueno. sí. Bueno, gracias, profe, entonces. Bueno, Gracias, hasta la próxima.